¿Puede una mujer predicar? ¿Puede una mujer ser pastora? Hemos leído dos versículos con peso escritural, dos versículos por el mismo escritor que dicen que la mujer no puede enseñar y que la mujer tiene que permanecer en silencio. Antes de que yo llegue a esos versículos, yo quiero hablarle darle una visión panorámica de toda la escritura, que es lo correcto. ¿Cómo es que podemos llegar a manejar este tema? No puedo yo hacer una doctrina de un versículo. ¿Alguien puede decir amén? No puedo hacer una doctrina de un versículo. Por más bien que esté el versículo ahí, no puedo hacer una doctrina saliéndome del contexto. Ejemplos. El mismo Dios que le da los mandamientos a Moisés y le dice no matarás, es el mismo Dios que le ordena a Saúl, entra Amalek y mata a todos. ¿Se puede matar o no se puede matar? Dios dice no matarás, y es el mismo Dios que algunos años adelante le dice a Saúl, entra y no dejes vivo a ninguno, mujeres, hombres y hasta los de pecho, mátalos a todos. El mismo Dios. Es el mismo Espíritu Santo que inspira al apóstol Pablo para decir en 1 de Timoteo capítulo 3, para decir que aquellos que enseñamos, y creo que viene un poquito la enseñanza que la hermana decía, dice que el hombre de Dios no se ha dado al vino, que no tome vino. Pero al final del libro es el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que le está diciendo a Timoteo, amado Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus problemas estomacales. O sea, a algunos le dice que tomen y a uno le dice que sí tome. Entonces, se da cuenta cómo podemos tomar una porción de un lado y otra porción de otra, pero lo adecuado está en su contexto. Es el mismo apóstol Pablo que le dice en 1 de Corintios y capítulo 11 que la mujer, ¿verdad?, necesita ponerse un velo en la cabeza, pero cuando ora o profetiza, 3 capítulos después va a decir que la mujer no puede decir nada en la congregación, pero ahí dice que si la mujer ora o profetiza, lo haga con su velo, porque es indecoroso que lo haga. Pero tú lees 2 versículos después que dice, pero si la mujer tiene su pelo, entonces no necesita el velo, y no vamos a discutir de eso. ¿Se da cuenta cómo hay un versículo, pero a la misma vez hay otro? Entonces, no podemos nosotros tomar un versículo literal, porque si tomáramos todos los versículos literales, amados hermanos, hombres y yo creo que también las mujeres, cuando un hombre ve a una mujer según Jesús y la desea en su corazón, tiene que hacer ¿qué? Es un versículo literal y lo dijo Jesús, no está hablando literalmente. No puedo tomar un versículo, sacarlo de su contexto para hacer una doctrina. Es el mismo Jesús, en muchas ocasiones está dando diferentes enseñanzas, pero en su contexto. Es el mismo Jesús que dice que si no se lavan los pies uno con otro no podemos entrar al reino de los cielos. Pero nosotros no lavamos los pies, porque el contexto espiritual que estaba hablando es otro. Yo nací en una iglesia de Dios donde como doctrina es que creemos en el lavatorio de pies, pero la iglesia Asamblea de Dios y la iglesia Foursquare no lavamos los pies. O sea, ¿me doy a entender? Entonces, estamos hablando en esta mañana, ¿puede una mujer predicar o puede una mujer ser pastora? ¿Qué nos dice la Biblia? Para empezar, yo quisiera hablarles y irme hasta Génesis. No le voy a hablar cuando hable de ministerio del Antiguo Testamento para que no digan que eso fue del Antiguo Testamento. Pero sí quiero decirle la historia de nuestra humanidad cuando entra el pecado. Y como dice Timoteo, la mujer fue engañada primero, pero eso no quita de que Adán, porque la carga, según Romanos 5, fue sobre Adán. Por la culpa de Adán todos morimos, dice Romanos 5, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el segundo Adán. Pero cuando entra el pecado, pareciera ser que cuando Dios da la promesa y le dice al hombre cuáles serían las consecuencias del pecado, y le dice a la mujer, pero también le dice a la serpiente, y le da una promesa de tu simiente, mujer, va a venir uno que te aplastará la cabeza. Entonces el enemigo siempre desde ese tiempo ha temido el fruto de la mujer, y yo creo que no solamente fruto de vientre, también frutos espirituales.
Pero el caso específico que Satanás ha tratado en todos los tiempos de minimizar a la mujer y de ponerla debajo, hermanos, no ha sido el plan de Dios. Y por eso vino Jesús, y gracias a Dios por Jesús. Pero desde ese tiempo nosotros vemos la lucha constante. No es algo menor saber que Sara fue estéril, y luego Rebeca, y luego Raquel, y luego Ana, y todas esas mujeres que Dios usó para traer descendencia y genealogía eran estériles en un momento, ataque del enemigo. Entonces, quiero empezar a poner ese panorama para que nos demos cuenta cómo el enemigo de tiempo en tiempo ha estado tratando de que la mujer no aparezca, porque él sabe que si la mujer se levanta, cosas pueden empezar a suceder. El judío en el tiempo de Jesús, escucha esto, y esto es retomado de los escritos del Talmud y otros escritos. El judío no enseñaba las escrituras a las mujeres porque decían que era como tirarle las perlas a los cerdos. La mujer no podía, el instruido era el varón. En el Talmud, cuando ellos oraban, decían: Señor, gracias a Dios que no soy gentil y no soy mujer. Esas son las oraciones en el trasfondo contextual de Jesús. Cuando se hablaba de testimonio, si se levantaban 1000 mujeres para dar testimonio de nosotros vimos, esto fue así, pero se levantaba un hombre que decía no es verdad, se le daba más credibilidad a lo que dijo un hombre en contra de 1000 mujeres. El testimonio de la mujer del tiempo de Jesús no valía para nada. Para nada. Y hay muchas otras que puedo citar, pero tengo que avanzar. Juan capítulo 21 y versículo 25 dice algo así: que si escribiéramos todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros. Apúntelo, vaya apuntando los versículos. Lucas capítulo 10 y versículo 39 al 42 dice que María se sentaba a escuchar a los pies de Jesús. ¿Por qué le dije Juan 21-25, donde no cabrían los acontecimientos que realizó Jesús? Porque si no fuera importante, entonces el Espíritu Santo no hubiera inspirado a los evangelistas para que dejaran relatadas ciertos acontecimientos que sucedieron con mujeres, si no fuera importante. O sea que hubo cosas que no fueron escritas, pero ahora hay cosas que sí fueron escritas y que nosotros las entendemos y las miramos porque son importantes. ¿Cómo es importante de que María estaba aprendiendo a los pies de Jesús? Es el caso cuando Marta y María estaban, ¿sí se recuerdan? ¿Por qué es importante? Porque en el tiempo de Jesús, le acabo de enseñar, que no se permitía tener discípulas. Era contra la ley, pero Jesús tiene a sus pies y estaba hablando y enseñando, porque Jesús estaba haciendo no solo discípulos, sino discípulas. ¿Sabe lo que hacía Jesús cuando estaba escuchando a esta mujer? Lo que le estaba él transmitiendo. Le estaba diciendo: yo creo que tú puedes ser como yo. Un maestro, cuando elegía a alguien, porque eso es lo interesante, caballero quería aprender de mí, él tenía que venir y yo tenía que observarlo cierto tiempo, según la tradición judía, y ver si valía la pena invertir mi tiempo en ti. Y viene Jesús y lo hace al revés. Y ahora él empieza a llamar: hey, sígueme, tú sígueme. Al revés. Y ahora Jesús está invirtiendo tiempo en mujeres también. Juan capítulo 4 dice que Jesús tomó tiempo para hablar con una mujer samaritana, y según los escritos y la historia dice que esa mujer samaritana fue la evangelista a la ciudad de Samaria. Calladita en la iglesia, ¿verdad? Te quiero decir algo, y venía aquí, que no, que sea un niño o una mujer, porque yo no puedo decirle a nadie. No, esa mujer fue una evangelista, están los escritos. Un lugar que después llega a evangelizar Felipe, y cuando fue necesario después llegó Juan y Pedro para bautizar, y la gente recibiera el Espíritu Santo. Lucas 24 del 1 al 25, las mujeres son los primeros testigos que llegan a la tumba de Jesús. Pero eso, ¿cómo que no? Si le estoy diciendo que en el contexto lo que la mujer decía, nadie le creía. Y al Espíritu Santo le place que sean mujeres las testigos oculares, para que lleguen a la tumba y digan, y todavía los discípulos le crean y vayan. Qué casualidad. Lucas capítulo 1, 46 al 55
después de que María recibe la promesa que tendrá un hijo, dice que ella se pone a cantar y está plasmado un cántico que se llama el Magnificat. ¿Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios? Entonces, si es palabra de Dios, lo que María dijo, el Espíritu Santo lo plasmó aquí. Entonces, si no pueden hablar, pues hay que borrarlo, porque lo dijo María y ahora llega a nosotros como palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, dice que las mujeres sostenían económicamente a Jesús. Contra la ley también. Mujeres piadosas sostenían económicamente a Jesús. Y eso no ha cambiado mucho en el día de hoy, ¿eh? ¿Puedo decir algo para que se avergüencen los varones un poquito? ¿Me deja? Hay mujeres en esta iglesia que dan más al Señor que muchos hombres que ganan menos. En esta iglesia, no en otras, aquí. Regularmente se ve que primero diezma la mujer y después el varón, después de tanto que está como cuchillito de palo con su esposo. Es triste, yo no había checado, pero este año chequé. Hermanos, yo sé que hay gente aquí que gana muy bien y cuando vi la cantidad anual y luego veo hermanas que no tienen esposo, hermanas que vienen cada en cuando a la iglesia, que aunque no están aquí traen su diezmo, digo, wow, eso es vergonzoso. Pero ese no es el tema, llegará otro tiempo, ¿no? Hablemos entonces, hermanos, nada más le estaba trayendo este contexto para que vean que Jesús, la intención siempre fue que todo volviera a la normalidad como en Génesis. Porque en Génesis, cuando el capítulo 1 crea al hombre y luego crea a la mujer, la orden fue para los dos: juzguen la tierra, señoreen sobre la tierra, a los dos. El pecado hizo que entonces cayera el ministerio de la mujer ya nada porque fue engañada primero, cae, pero viene Jesús y empieza a poner un orden otra vez para otra vez el regresar. ¿Sí sabe usted que el plan de Dios es que volvamos como al principio, que Él camine entre nosotros? Entonces, pero bueno, yo le voy a dar algunas bases bíblicas en el Nuevo Testamento. Puede ir apuntando, yo ya lo tengo apuntado aquí, yo ya lo leí y yo ya lo sabía, así que yo necesito que usted lo apunte. Vamos a hablar de ministerio. No quise citar Débora porque cuando se cita Débora dicen, bueno, es que ese fue un caso específico, está bien. Contracultura completamente, porque imagínense que si dice el texto que Pablo, que la mujer no puede tener gobierno sobre el varón, pero Débora gobernó 40 años y todos venían a consultarla. Oye, Débora, ¿cómo lo hacemos aquí? Y ella le decía, pues le van a hacer así porque ella era la juez. Pero no vamos a eso, lo vamos a dejar fuera porque fue un caso que no nos permiten porque fue en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 21, versículo 9 al 16. Dice que Felipe tenía 4 hijas profetizas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, antes de que el apóstol Pablo hable del versículo que ya leímos, él aclara que la profecía es para exhortación, edificación y consolación de la iglesia. Entonces, si Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, lo dice el texto, ¿cómo lo hacían? ¿Le profetizaban a los niños? ¿Lo hacían despacito? ¿Cómo profetizaban, hermano? Profetizar no es solamente decir Dios dijo, sino cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, estoy profetizando. Es la palabra de Dios activa hoy. Y estas mujeres, las 4, profetizaban, dice el texto. Hechos capítulo 18, del versículo 26 al versículo 28, dice que Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos para explicarle, enseñarle mejor la escritura. ¿Ya lo había leído usted eso? Entonces, si el Espíritu Santo está diciendo que Priscila y Aquila, los dos, ahora en el contexto y la gramática que fue escrito, si usted empieza a leer el capítulo 18, dice Aquila y Priscila, ellos se convierten a Cristo. Pero parece que ha avanzado un tiempo donde es Priscila la que tiene el ministerio. Esto, hermano,
gramaticalmente y comentaristas estamos de acuerdo que Priscila era la predicadora. Entonces, si no se puede hablar y no pueden enseñarle a ningún hombre, entonces el Espíritu Santo hubiera dicho, y Priscila y Aquila llegaron donde Apolos, pero Priscila se hizo a un lado porque ella no podía hablar. No, los dos le expusieron mejor las Escrituras, porque Apolos ya era poderoso en las Escrituras, pero necesitaba él mejor conocimiento. Como muchos de nosotros a veces pensamos que sabemos, pero por eso usted tiene que seguirse preparando para que sea libre, porque la madre de la confusión es la ignorancia. Entonces Priscila era una predicadora ferviente en la palabra de Dios. Capítulo 16 y versículo 1. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice, les recomiendo a la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia en secreto. El mismo libro de Timoteo, cuando habla de los diáconos, capítulo 3 de 1 de Timoteo, dice que los diáconos tienen que ser aptos para enseñar. Entonces, si esta mujer era diaconisa, ¿será que enseñaba o será que no enseñaba? Y él la está recomendando. Entonces, hay un versículo que dice que la mujer no enseñe, pero hay otros versículos donde nosotros vemos el ministerio activo de la mujer en el Nuevo Pacto. Les recomiendo a Febe, una mujer que es diaconisa, o sea, enseña, es una mujer, yo tengo mis diáconos, no todos, y todos tienen que dar a Dios, pero la gente que yo tengo, ellos están aptos para enseñar. En el mismo capítulo dice, yo espero que vaya apuntando y lo vea en su casa, no diga el pastor dijo cosas que no son. Capítulo 16, versículos 6 y 7, él sigue haciendo recomendaciones. En Filipenses habla de Evodia, habla de Sintique, otras mujeres, pero aquí en el capítulo 16, 6 y 7 de Romanos, él está recomendando a Junia y a María. Cuando yo leo la traducción del lenguaje actual, suena diferente a como lo dice la Reina Valera. Mira lo que dice la Reina Valera, 16, versículo 7 del libro de Romanos. 16, versículo 7 de Romanos. Saludad a Androico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. La traducción del lenguaje actual dice, saludar a Androico y a Junias, que son poderosos entre los apóstoles. Dicen los comentaristas que tanto Androico como Junia eran apóstoles, entonces este era un apóstol. Y el apóstol Pablo no tenía problema en decirlo. Si tú lees la traducción en el inglés dice among, entre los apóstoles, pero esa connotación es con la misma categoría que los demás apóstoles, y en la traducción al inglés dice, ellos recibieron la palabra antes que yo. O sea, les está dando su lugar a una mujer y a un hombre como pareja. Gálatas capítulo 3 y versículo 28, el mismo apóstol Pablo que escribe a Corintios y que le escribe a Timoteo, es el mismo apóstol que dice que ahora ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni hombre. Esto, hermanos, es muy importante que lo leas detenidamente, porque hay suficiente base escritural para ver el ministerio activo de las mujeres en el nacimiento de la iglesia cristiana. Ahora, ¿qué es la razón que encontramos dos versículos que tajantemente dicen que la mujer no puede enseñar? Para mí sería muy fácil decir que esos dos versículos es así y la mujer no puede enseñar ni predicar, solamente a los niños, a las mujeres. Sería muy fácil si yo fuera machista, pero yo soy cristiano y yo no puedo ir en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. Y no estamos hablando de un levantamiento femenino, oh sí, que se levanten las mujeres, ¿no? Todo se hace debidamente y con orden, pero yo no puedo ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Para que haya un capítulo 14 donde el apóstol Pablo dice, y yo no quiero que la mujer enseñe, hay un contexto.
¿Cuál es el contexto? En el capítulo 7 dice, y versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribiste. Entonces, el libro de Corintios es un libro donde el apóstol Pablo está atendiendo situaciones específicas que estaban sucediendo en la iglesia en Corinto. Por ejemplo, que un hombre traía a la mujer de su papá. Entonces él dijo, eso no puede suceder. Por ejemplo, que había situaciones donde se peleaban y unos decían, yo soy de Apolos, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cefas, de Pedro. ¿Acaso murió Pablo, Cefas o Apolos por ustedes? ¿Que no fue Cristo? Entonces hay situaciones específicas donde empieza a hablar del matrimonio. Por ejemplo, Jesús dijo que no se divorcien, ¿verdad? Pero luego en ese capítulo 7, el apóstol Pablo va a hablar acerca del matrimonio y dice, mira, no es lícito divorciarse. Yo recomiendo que si hay una mujer que su esposo no es creyente, no lo abandone. Pero si el esposo no quiere, pues no hay otra, hágalo. Se da cuenta que es la misma instrucción, pero aquí nos deja saber que hay situaciones que ya no son sostenibles y que tiene que suceder. No es la voluntad de Dios, pero está sucediendo. La orden de Dios es que aquel, ¿verdad?, que se casa permanezca con su mujer, no la abandone, pero el hombre la abandona, el hombre falta, el hombre falla. Entonces, volvemos un versículo sobre otro, hay que ver los contextos. Entonces el capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, para que lleguemos al capítulo 14, donde específicamente el capítulo 14 está hablando acerca de la profecía y del hablar en lenguas. Está hablando de esas dos cosas específicamente al 14. ¿Y por qué mete la situación de la mujer? La iglesia en Corinto, como hay iglesias hoy en día, no sabía yo, pero está sucediendo, había un caos ministerial. Para darle un poco de contexto, lo que pasaba en la iglesia de Corinto y lo que pasaba en la iglesia de Éfeso, donde pastoreaba Timoteo, porque aquellos que alegan de Timoteo ni siquiera sabían qué iglesia pastoreaba, pues pastoreaba en Éfeso, amado hermano. Y en tanto Corinto como Éfeso había diosas como Artemisa, como los helenistas, como la diosa Diana de los efesios. Entonces, siguiendo en esa línea y en esa cultura, las mujeres eran las sacerdotisas del templo. ¿Qué era el problema? Que se convertían y pensaban que sabían en los dos casos. Entonces, desde la cultura judía, la mujer no era instruida adecuadamente porque no tenía valor. Ahora imagínense en la iglesia gentil, donde las mujeres eran las sacerdotisas y se prostituían en la puerta del templo también. Entonces, llegan a la iglesia y querían, yo no sé si hay aquí, no quiero meterme en problemas, de esas mujeres que creen que saben todo y en todo opinan. También hay hombres. No saben nada, pero en todo opinan, todos saben. Y es el caso que dice Pablo, que se sienten y que aprenden. Si algo tienen que preguntar, que le pregunten a su marido, porque es su problema. El mismo contexto es para los dos lados. Efesio y Corinto tenían ese mismo problema contextual. Entonces es la razón que el apóstol Pablo da esas dos restricciones. ¿Siguen activas hoy? Pero claro que sí. Cuando hay una mujer que se levanta de esa manera en contra, no respeta a su marido, imagínense que no respete a su marido, y que sea la mujer la que habla por el marido. ¿Ha dado casos, hermano? Yo le pregunto algo al esposo y me contesta la esposa, y yo inmediatamente digo, ya sé por dónde viene aquí la cosa. Hay un matriarcado en el hogar. Entonces, cuando hay esos casos, tengo que decirle en algún momento, hermana, yo recomiendo mejor, ¿verdad?, que en toda sujeción se someta a su marido. Yo voy a trabajar con su marido. Cuando su marido tome lugar como cabeza de hogar, entonces, hermana, usted va a estar apta porque hay una sujeción. ¿Son aplicables esos textos hoy? Claro que sí, cuando no hay sujeción y cuando no hay orden. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 5 dice: la mujer que ora o profetiza con cabeza descubierta. Entonces, ¿verdad que son 3 capítulos antes? Primero dice que no hablen y luego dice, pero si oran y profeticen, nomás que tengan su cabeza cubierta, porque las peloncitas venían de un caso de prostitución. Por eso dice que se tapen. Pero las que tienen pelo, esas sí pueden profetizar. O sea, se da cuenta cómo se sacan de contexto los versículos y ahora hay una prohibición de que la mujer pueda predicar.
1 Corintios capítulo 14, 34 al 38, lo voy a leer otra vez para que entendamos un poquito el contexto de lo que el apóstol Pablo está haciendo específicamente en esta iglesia. ¿Está aprendiendo, hermano? Yo quisiera darle nombres de predicadores que usted tiene que tener cuidado, pero no lo voy a hacer. Pero usted debería saber su doctrina de esos predicadores. No creen en el Espíritu Santo, no creen en el ministerio de la mujer, y no creo que es saludable que usted esté mirando y esté comiendo aquí y allá. Vuestras mujeres callen en la congregación. Vea el título de lo que está diciendo el texto. Está hablando de al hablar en lenguas y la profecía. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. O sea, el problema era que no estaban sujetas. Ese era el problema, por eso no podían hablar. Como también la ley lo dice. O sea, si querían un porqué, y Pablo eso también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, o sea, para que empiecen a practicar la sujeción. Oye, mi amor, ¿cómo es esto? Pero si cree que todo sabe aquí en la iglesia, ¿usted cree que al marido le va a preguntar algo en casa? No, empiecen a practicarlo en la casa. Porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Hermanos, si se oye mal que a veces estoy predicando y hay hombres que están interrumpiendo, y el problema es, como le dice, se queda en la grabación. Están interrumpiendo, están diciendo cosas sin sentido. Ahora, ¿cómo se oirá cuando una mujer empieza? Y luego otra, y luego otra. ¿Se da cuenta? Entonces el apóstol Pablo dice, no lo hagan. Y luego, fíjese lo importante, porque quiero leer lo que dice después. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El problema era que los que le mandaron las cartas pensaron que ellos eran más espirituales. Oye, Pablo, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pero él les dice, tengan cuidado. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no lo impidas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo. O sea, no está diciendo que no se haga. Está diciendo que sí se haga, pero con orden. ¿Verdad que el mismo texto lo explica? En el contexto de lo que se está hablando. ¿Qué es lo que está pasando entonces con Timoteo? No puede ser que el apóstol Pablo esté dando una restricción a Timoteo cuando es el mismo apóstol Pablo que un capítulo antes le dice, lo que yo veo en ti, Timoteo, es lo que te predicó tu mamá y tu abuelita. No dijo el pastor de la iglesia o el diácono, dijo tu mamá y tu abuelita te enseñaron a ti, un hombre. Desde ahí, hermanos, si partimos desde ahí del contexto, es fácil de entenderlo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Vuelvo y repito, por el contexto. O sea, el problema aquí es la sujeción. No es que enseñe o no predique. El problema es la sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio cuando la mujer no se está sujetando. Pero aquí voy a aclarar una cosa antes de ir. Toda mujer que se para en el púlpito a predicar, hablando de la iglesia cuadrangular, toda mujer debe estar en sujeción a su marido. Si hay una mujer que Dios le ha dado el ministerio para pastorear la iglesia, esa mujer no se manda sola. Esa mujer tiene una mesa directiva. Esa mujer que Dios ha levantado y le ha dado dones y le ha dado talentos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que el Espíritu Santo se equivoca y de repente le dio a una mujer el don? ¿Usted sabe que hay mujeres que tienen un don para predicar muy bueno? Entonces, ¿el Espíritu Santo se equivocó? ¿O seremos nosotros los equivocados? Porque ¿cómo el Espíritu Santo, Dios, dará algo a una mujer para que lo tenga escondidito? Que no me oigan. No puedo yo hablar. No, hermanos. Eso está fuera de lugar completamente. Entonces, toda mujer que Dios le ha dado dones y ministerios está bajo sujeción, no se manda sola. Ahora, el argumento que yo he encontrado por parte de algunos hermanos que dicen que cómo puede ser pastora y tener esposo, y dicen, entonces, el esposo está en sujeción con su esposa porque es la pastora. Hermano, estamos confundiendo las cosas. Una cosa es el ministerio y otra cosa es
mi deber conyugal con mi esposa, mi posición. En posición es Cristo, luego yo como cabeza, luego mi esposa, pero eso no impide que ella pueda desarrollar sus dones y sus talentos si está sujeta a mí, si está sujeta a su esposo. ¿Me doy a entender? Es absurdo, hermano. Usted debe tener estas bases escriturales para contestar, porque por 2 versículos se ha divagado por el mundo de que la mujer esté en silencio y no hable. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Le pongo otro ejemplo. Aquí yo soy el pastor. Cuando salgo de esta iglesia soy el pastor regional. ¿Verdad? Y donde quiera que ando, y siervo, y hermano, y venga para acá. Cuando llego a la casa, hermano, las cosas cambian. Hasta mis hijos a veces me dicen, bro, no soy tu bro, soy tu papá. Pero en la casa no es que mi esposa me dice, véngase a comer el siervo de Dios. Pase el pastor regional para servirle el mejor filete. No. A veces me toca calentar las tortillas. Mi ministerio no tiene nada que ver. ¿Sí me doy a entender? Es simple lógica entender, hermano. Nada más que el religioso, once again, el religioso no quiere entender. Porque al religioso le gustan las restricciones. Para que al no hacerlas diga, y eso es lo que queríamos escuchar. Y no, hermano. Dios pedirá cuentas a hombres y a mujeres por los dones y los talentos que le dio. Y el enemigo lo sabe. Así que yo le animo, hermana, si usted sabe lo que Dios le dio, levántese en sujeción a su marido. Si su marido le dice que no, no lo haga, porque el marido, usted tiene que sujetarse a su esposo. ¿Me deja seguir leyendo? Para que no luego diga que... Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, sino estar en silencio. El versículo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos. Si permanece en fe, en amor y en santificación. La salvación es por fe en Jesucristo, la salvación es porque la mujer engendre hijos. Entonces, imagínense, si la mujer se salvará engendrando hijos, entonces vamos a predicarle a los puros hombres porque hay mujeres allá afuera engendrando hijos. Ay, pastor, estás fuera de contexto. Lo mismo el versículo anterior. La mujer no se salva porque engendre hijos. La salvación es por fe en Jesucristo. Y ahora aquí hay una revelación espiritual porque la mujer no puede engendrar hijos. ¿Quién engendra? Entonces, ¿cómo la mujer va a engendrar hijos? Espirituales. Primera de Corintios dice que si la mujer tiene que algo que preguntarle, pregunte a su marido en su casa. Aquí yo tengo un concern, dos dudas. Y la mujer que no tiene marido, ¿a quién le va a preguntar? Quédese con la duda, Usted no puede preguntar aquí. Si no tiene marido, quédese con la duda. O aquí sería otra pregunta. ¿Y la mujer que su marido es inconverso, qué va a saber ese cuate? ¿Cómo va a llegar la mujer a decirle, me dijeron en la iglesia, estaban predicando esto y yo tengo dudas, ¿me enseña a mi hijo? Tráeme otra cerveza, mejor. ¿Hace lógica, hermano, lo que estoy diciendo? No puedo tomar 2 versículos literales. Lo que quiero, hermano, es que tenga cuidado. Si usted no cree en el ministerio de la mujer, hermano, usted está en la iglesia equivocada. Nosotros creemos en el ministerio de la mujer y lo seguiremos creyendo. Dios, el Espíritu Santo, dio dones y talentos a todos. La promesa de Joel era que iba a venir el Espíritu Santo sobre hijos e hijas y les iba a dar sueños a vuestros jóvenes. Era para todos, hermano. Pero la religión ha estado luchando. Es religión, lo voy a decir otra vez, es religión. Así que esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. No podemos tomar todo literal, hay que ver el contexto, pero no ha pasado. No ha pasado esto. Hay situaciones donde se tienen que aplicar estos versículos. Si la mujer no está en sujeción, hermana, venga, aquí dice que usted no puede enseñar, porque usted no está en sujeción con su marido. Discúlpeme, pero tiene que aceptarse. Si no hubiera estos versículos, hermano, entonces ¿cómo pudiéramos
poner un freno. Entonces los versículos son necesarios, pero no está siendo un impedimento general para toda la iglesia. ¿Estoy siendo claro? Hay muchos versículos literales que tuviéramos que tener cuidado. Si usted quiere tomar todo literal, empiece sacando los ojitos. El problema era que, y el problema hoy sigue siendo, que se piensa que la mujer está usurpando el lugar que le corresponde al hombre. Eso no es verdad. Por eso no podemos darle la respuesta a la gente que lo que hacemos es porque si no hay hombres, Dios va a levantar mujeres. Eso no es verdad. Como el llamado y el ministerio es personal, la mujer ejerce lo que le toca a ella y el hombre ejerce lo que le toca a él. Nadie puede usurpar tu llamado. El problema es ese, que pensamos que hay mujeres tomando lugares. No, amado. Son diseños de Dios exclusivos. Yo no estoy expectando que todas las mujeres prediquen o enseñen, y menos si no están en sujeción con su marido. Pero sí creemos en que Dios dio dones y dio talentos, y que Dios está levantando gente hoy, hombres y mujeres, para traer gente para su reino. Se ejerce ministerio bajo sujeción. Entonces creo y creemos en la iglesia Foursquare que las hermanas pueden enseñar, no solamente a niños y a damas, pueden enseñar. ¿Usted no ha mirado hermanas que enseñan muchos, 1000 veces mejor que muchos hombres? Me quedo impactado cuando hay mujeres de Dios con fuego del Espíritu Santo enseñando a la iglesia, instruyendo a la iglesia. Ahora mismo, la vicepresidenta nacional de la Iglesia Cuadrangular es una hispana, Wendy Nolasco, ferviente en la palabra. Por eso vuelvo y repito, si usted no cree en el ministerio de la mujer, usted está en la iglesia equivocada, porque aquí creemos en el ministerio de la mujer. Le voy a dar 2 testimonios para ir aterrizando esto. Kathryn Kuhlman fue una de las mujeres más usadas en el último siglo. 1928 su primera predicación fue aquí en Boise, Idaho. Y pasó su ministerio evangelista. Vinieron miles y miles al conocimiento de Cristo por Kathryn Kuhlman. Dios lo usaba en sanidades, milagros. Una mujer. Y la fundadora del movimiento cuadrangular, Aimee Semple McPherson. Le voy a dar unas cuantas referencias de lo que se vive hoy por una mujer que le creyó a Dios y empezó a predicar. Hay 8.8 millones de miembros hoy en la iglesia cuadrangular por una mujer que se levantó a predicar el evangelio un día con poder. Hay 67.500 iglesias cuadrangulares en todo el mundo y estamos en 150 naciones. ¿Será importante el ministerio de la mujer? ¿No cree usted que necesitamos más mujeres así? ¿O seguimos religiosamente diciendo que se callen y que aprendan en silencio y que el evangelio se siga deteniendo? Esto, hermanos, es muy importante. La maestra de nuestra escuela dominical le enseña a hombres y a mujeres. Muy buena maestra. Que se calle y que aprenda en silencio y que siga confundida porque no tiene un esposo a quien preguntarle. Eso sería ridículo. Necesitamos más mujeres empoderadas hoy. Quiero, por favor, que apague esta